Bienvenidos a Tinta de Escritores, espacio que se emite regularmente desde librería Mundos Invisibles, librería y centro cultural Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y el invitado de hoy es Aldo Soleo Baldía, profesor de historia. Aldo, gusto tenerte hoy aquí con nosotros. Bueno, buenas tardes, un placer para mí venir a la convocatoria de un amigo y bueno, un escritor como yo en este lugar fantástico, que bueno, hacía tiempo tenía muchas ganas de estar, que justo aparece cuando yo me voy del barrio, así que también para mí recorrer un poco algunas esquinas de acá me generó mucha nostalgia. Y bueno, y qué mejor oportunidad para estar adentro de una librería y hablando justamente de mis libros, en especial con un amigo, me genera obviamente que mucha satisfacción. Bien, además de profesor de historia y de literatura, también... Tengo una tecnicatura en coordinación de talleres literarios. Ahí está, perfecto. Y también soy educador sexual. O sea, he estado en tres campos de la docencia, digamos, muy distintos, pero para mí son muy unidos, porque bueno, la sexualidad ha estado siempre acompañando, es decir, la historia humana, ¿no? Es decir, cada civilización, cada cultura ha visto la sexualidad desde su perspectiva, ha hecho política, ha hecho religión, ha hecho filosofía con la sexualidad, algo que parece tan ajeno a los procesos históricos, es exactamente lo contrario, y también en la literatura, ¿no? Material que seguramente vamos a tener sobre esta mesa en un futuro. Por suerte, sí, ojalá. Aldo ha tenido varias publicaciones en su historia. Y comentanos un poco cómo son los comienzos. ¿Hay cuentos? ¿Cuál es el recorrido? Sí, básicamente lo que yo soy un escritor de la prosa, digamos, ¿no? Y en los últimos tiempos me atreví a incursionar en un género que para mí era una asignatura pendiente, que es la poesía también, ¿no? Así que ya puedo decir también que soy poeta. Pero bueno, yo después de ser profesor de historia y de escribir por ahí algunos artículos en la prensa local. Crítico de cine también. También, sí, bueno, siempre, pero básicamente me empecé a alargar a escribir cuentos, ¿no? Cuentos cortos, y mi primer libro fue La pasta y otros cuentos, un libro de cuentos muy breves, que incluso se hizo un cortometraje con el cuento que lleva el título, ¿no? La pasta. Salió una vez unos estudiantes de Ciencia de la Comunicación que hoy están dirigiendo los informativos de los canales abiertos, el Canal 5, aparecen en el Canal 10. Bueno, para aquella época eran unos pibes en el 2004, por ahí, tenían que hacer un trabajo parcial, hicieron un corto que les quedó muy lindo. Y mi segundo libro es del 2004, es Las noches de Larry Pereira y otros infiernos. Los que habían leído mi primer libro de cuentos dicen que me superó un poco en la narrativa, lo que no sé si es así. Yo le tengo mucho cariño a todos los libros y no me gusta compararlos, pero sí noto que me agrada igual los comentarios que me hacen mis amigos, mis lectores, sobre cuál les impactó más que otro. A mí ahora en este momento me tiene muy preocupado porque muchos dicen que lo que más les ha gustado es estos chiquitos, pero sí, pero bueno, lo que sí eran cuentos más largos. Yo de repente profundicé un poco más en las atmósferas. La tapa me la hizo mi amigo el Oscar Larroca, gran artista plástico que por suerte hace años que vive en Florida y desarrolló una gran amistad conmigo. Y recién mi tercer libro fue un libro de historia, porque cada vez que yo sacaba, decía en el ambiente de docente, entre mis colegas, decía que iba a sacar un libro, me preguntaban ¿y de qué historia se trataba?, ¿no? Porque sabían que me gustaba mucho la literatura, pero y hubo épocas de mi vida que incluso leí más ficción que libros de historia para preparar mis clases. Y bueno, cuando ya la gente estaba seguro de que iba a seguir por esa línea escribiendo ficción, bueno, sale mi tercer libro, que sí, efectivamente es un libro de historia, que además fue el primer libro que me lo editó una editorial de Montevideo, y que curiosamente hubo varias editoriales preocupadas, interesadas en editar este libro. Bueno, en este caso me lo editó la editorial Rumbo. Fue el primer trabajo, la primera investigación a nivel local sobre las guerras civiles, ¿no? Porque se habían escrito bibliotecas enteras, toneladas de libros sobre las guerras civiles. Este país sufrió mucho el tema de las guerras civiles en el siglo XIX, pero todo escrito a nivel nacional y con esa mirada muy montevideana que siempre nos han vendido como una historia montevideana, barnizada como historia nacional. Y Florida
es un departamento que vivió con mucha profundidad las guerras civiles, ¿no? Por ser un departamento que está en el centro, por tener una forma como de embudo que baja hacia las cercanías de Montevideo, por ser uno de los departamentos más poblados en otra época, bueno, por ser un lugar que estaba a medio camino entre la estancia latifundista y la agricultura minifundista. Y eso hacía que, bueno, que mucha gente padeciera especialmente las guerras civiles, las levas forzosas, las incautaciones, los asaltos a las estancias, la cantidad de pueblos que había, el rol de los ferrocarriles, las estaciones ferroviarias floridas de los departamentos. Si no es el que tuvo más batallas, es uno de los que tuvo más batallas, pero también probablemente sea el departamento que tiene más ríos, y eso hace que tenga, por ejemplo, más puentes ferroviarios, que eran también un objetivo militar importante. Y este libro salió con prólogo de las profesoras Ivette Trochón y Mónica Marona, y con un comentario de contratapa que era fundamental, la bendición de la autoridad máxima en aquel momento, que era el profesor Mena Segarra. Al poquito tiempo salió con prólogo de Mena Segarra un libro sobre Rocha, parecido a este, pero que yo nunca lo vi. Pero el primero fue este. Después ya me sentía con otro objetivo en mente, tenía una inquietud muy grande, pero yo a veces decía, bueno, capaz que el día que me jubile, y mis amigos que ya me tenían fe me decían, no, pero dejate de bromar, esto lo tenés que hacer ahora, que era escribir una novela histórica, ¿no? Es decir, yo ya tenía 2 libros de cuentos, un libro de historia, era profesor de historia, ya tenía también un diplomado en literatura. Pero también el tema yo era lo que más leía, era la novela histórica. De hecho, hasta ahora es de lo que más leo, es novela histórica. Tengo algunos autores de los que soy autor de culto, ¿no? Que han escrito también libros de historia, porque yo creo que en general un buen novelista histórico en algún momento escribe un libro de historia. Gente como Federico Andajasi, que me he devorado todos sus libros. Y bueno, mi idea venía un poco por ahí, escribir alguna novela histórica, con algún personaje desconocido, que tuviera erotismo, que tuviera un relato vertiginoso como el lector del siglo XXI pide. Y bueno, en el 2010, yo te dije 2001, 2004, 2006, se había hecho el centenario, ya había pasado el centenario de la Guerra del 4, y un dato importante de destacar de acá, yo casualmente había ido a trabajar en el 2003 a Sarandí, y en el 2004 había ido a Fray Marcos y a Casupá. Entonces había toda una efervescencia de recopilación de información, de fotografías, de datos, porque bueno, Fray Marcos fue la gran batalla que ganaron los blancos, ¿no? En Florida. Y bueno, después me metí en este mundo que es el mundo de la marinería, ¿no? Ahí tuve que estudiar, yo no vengo de familia de marineros, ni de militares tampoco, me gusta así el mar y todo lo demás, pero bueno, además un marinero de tierra adentro, de agua dulce, pero fue un desafío grande, claro. Y claro, pero además tiene un poco que ver con eso, con ese temperamento de los personajes de estos marineros, hombres de mar y guerras, que cuando llegan a tierra firme se enamoran, se chocan, entran en conflicto con sus autoridades, se emborrachan y se marean, ¿no? Y eso pasa. Después me vine a enterar que hay gente, que hay pueblos, incluso, por ejemplo, una vez me comentó el embajador de Filipinas, que allá en su país hay un pueblo que navega por los ríos y viven en casas, y les dicen los gitanos de los ríos, que cuando bajan a tierra se marean, ¿no? Bueno, después llegué a esta novela ya un poco más profunda. La tenés ahí. ¿Qué es lo que vamos a tocar con más profundidad, con más profundidad, ¿no? Ahora? Pero bueno, pero primero contanos también bueno, después me metí. Esta por lo menos, la mitad de la novela transcurre en Sudamérica. Prácticamente menciona todos los lugares que menciona, los había visitado, los había conocido. Es la historia de un capitán de la Marina de Estados Unidos, de la mediados del siglo XIX, de la Marina de Guerra, muy loco, y que cuando ya no saben a dónde mandarlo, bueno, lo mandan a Uruguay, y ahí se termina a enloquecer. Esa historia es real, el personaje existió, el capitán Hunter, absolutamente desconocido. Yo descubrí toda una atmósfera de personajes muy locos que lo rodearon. Pero se hablaba de Uruguay, ¿no? Después, si te digo la verdad, siempre digo esto, si una gitana me hubiera adivinado la suerte, me hubiera leído la mano, me hubiera dicho, bueno, dentro de un tiempo vas a escribir otro libro, pero que transcurra en la Francia del siglo XVIII, no lo hubiera creído. Primero porque no era un tema que me fascinara demasiado, no era un experto en la Francia. Después sí me terminé convirtiendo en un experto en la Francia del siglo XVIII. Pero
no me podía imaginar escribir un libro ambientado en la Francia del siglo XVIII, pero llegó el personaje, llegó como llegó el Capitán Hunter, en apenas un desfile de un renglón en un libro que leí, porque yo básicamente soy un gran lector, ¿no? Y siempre me voy a seguir definiendo como un lector que escribe. Puedo pasar mucho tiempo sin escribir, pero no puedo pasar ni un día sin leer. Y así me llegan los personajes que me inquietan y que me generan después el deseo de escribir de repente una novela histórica como esta, ¿no? Claro, justamente uno de los temas que más me preocupan en este espacio son los procesos creativos. Sí. De alguna manera, tú te centralizaste en un personaje que existió, como Charles Henry Sanson, pero lo rescataste del anonimato. De un anonimato que él deseaba, además, que buscó, ¿no? Por su propio oficio, ¿no? Sí, sí. Y además, bueno, no deja de tocar esos aspectos creativos del escritor, claro. Ya sea cuando se maneja en ficción, claro. O como en este caso, cuando tomás a alguien que sí existió, sí. Y lo volvés a la vida. Claro. Todo ese trabajo también requiere de un buen ensamblaje literario para poder darle el contexto donde él vivió. Una gran concentración también, una profunda meditación sobre la vida del personaje, los rincones por donde debió haber pasado, la rutina de ese individuo que vivió hace 200 años atrás. ¿No? Este libro se desarrolla en el momento en que Francia pasa de la monarquía a la república. Seguro. Y está ambientado en realidad en el momento que ya pasó también ese proceso. Él repasa, claro, como un flashback, también, y ya está en el periodo napoleónico, ¿no? En el imperio, digamos, ¿no? Sí. Y recreás increíblemente escenas que parece que las estás viviendo cuando las lees, ¿no? Bueno, me alegro que los lectores me digan eso. Sí, está muy bien. Porque yo escribo como a mí me gusta leer, ¿no? Es decir, que escribo un libro que me gustaría leer. Y como no lo encuentro, lo escribo. Es un poco lo que hago. Por ejemplo, una de esas escenas que para mí son impactantes cuando hay dos situaciones planteadas con Luis XVI. Una de ellas es cuando él pierde el poder como rey y se pregunta, bueno, ¿y ahora qué? Claro. Decisiones que él tomaba desde lo más mínimo a lo más trascendente, que solo él ejecutaba, ahora dependía de otros. Y casi como a tener que pedirles permiso. Pero ¿no? Un rey que además no tenía vocación de mando, porque no había sido educado para ser rey. Las circunstancias, esta novela juega mucho con lo aleatorio, ¿no? Con lo que, todo lo que no debió haber pasado, que pasó, ¿no? Como que se hubiera muerto joven el hermano mayor, que era el que había sido educado para ser rey, ¿no? Y que él quedara muy jovencito, heredando un trono enorme, riquísimo, pero también que hacía agua por todos lados, muy corrupto, ¿no? Y también ahí se juega un poco con esa idea de que, bueno, lo que cuando lo tuve no lo usé, ahora que no lo tengo lo extraño. Sí. ¿No? Muy bien está también la parte cuando él que piensa en escaparse, sí. huir con la familia, toda una huida, la fuga de Barems. Que hay hasta una película, ¿no? Sobre eso, sí. Es notable. Sí, y donde también se cometen errores insólitos, ¿no? Porque además ahí también alguien que no parecía ser un rey, en ese momento no puede disimular que es el rey. Hay cosas que lo delatan. Sí. El carruaje, cometieron el error, de noche salieron con un carruaje que era el menos indicado para salir porque tenía el símbolo real. Cuando él da una moneda. Una moneda, seguro, con la esfinge de la cara de él. Pero básicamente, si bien todo eso puede aparecer en otras novelas, de hecho, bueno, sobre la fuga de Banem hay una película muy linda, antigua, pero muy linda, pero acá todo está centrado en la vida de un individuo que estuvo cerca del rey y que en su momento pasó prácticamente por desapercibido, que era el gran verdugo de París. Sí, porque es interesante esto que tú decís, es muy interesante porque él era fiel al rey. Sí, él tenía su ideología, tenía su pensamiento, su forma de pensar, era muy católico, muy creyente, y era realista, y él ve el proceso. Pero para empezar, meterme a escribir este libro me implicó a mí repensar y hasta fastidiarme un poco, decir cómo yo hasta aquí llegué como profesor de historia sin haber entendido nunca lo que significaba ser un verdugo en la Francia del siglo XVIII. Era un título nobiliario, se heredaba, como todo título nobiliario, se pagaba muy bien. Sin embargo, bueno, básicamente nadie lo quería hacer, era un trabajo que no cualquiera lo podía hacer tampoco. Pero él que lo sabía hacer, no lo quería hacer.
Y bueno, y hay detrás toda una historia de vida, un perfil muy humano que está claramente descrito en él. Todos esos detalles son reales. Él era un buen esposo, era músico, le gustaba hacer huertas, era un pacifista, digamos, le gustaba hacer mermeladas y cosas caseras con los productos de su huerta. Fíjate vos que él se juntaba a tocar el violín, y tocaba el violín y el violonchelo con un alemán prusiano que había llegado a París, había puesto una fábrica de pianos, pero después le fue más rentable, con la revolución, dejar de fabricar pianos y fabricar guillotinas. Y bueno, y en los ratos libres se juntaban a tocar música, ¿no? El alemán tocaba el piano y él tocaba el violonchelo. Era un individuo muy fino, que le gustaba mucho el arte y que había podido educarse, ¿no? Gracias a los esfuerzos y los recursos del padre, que era verdugo. Había podido hacer la carrera de medicina, pero no la había podido terminar. Y ahí yo juego también con otro paralelismo, ¿no? Que en la vida se da mucho. A mí me gusta mucho observar esos paralelismos. Es la figura de Marat, ¿no? Un médico que llega a Francia, un médico suizo, que va a ser un gran líder político, va a ser asesinado. En la novela aparece el episodio y las dudas que quedan sobre el posible asesino, quiénes fueron los asesinos reales de Marat. Pero en definitiva era un médico que estaba obsesionado con la muerte, ¿no? Al punto que, no sé si es cierto, pero en la casa el único decorado que había era un cartel que decía la muerte. Le Mort. Era bien republicano, no tenía nada más que lo necesario, y el único, las paredes estaban vacías y solamente un cartel que decía Le Mort. Y en su diario él todos los días escribía, él además tenía una enfermedad que lo tenía postrado en la bañera, ¿no? Pero toda Francia estaba pendiente de los análisis políticos de él. Y básicamente, al final, los análisis políticos, él predijo que la reina, los reyes se iban a querer escapar. Él hizo toda esa, también contribuyó mucho a esa leyenda negra contra la reina. Pero él además, llegó un momento que básicamente las noticias de él era a quién hay que matar para que la revolución se salve, ¿no? Entonces, al final, el próximo diario de Marat era la futura lista negra, ¿no? Una de las tantas listas negras que al final terminó inquietando a todo el mundo, porque todo el mundo empezó a partir de la idea, incluso después de Marat muerto, de que bueno, todos en algún momento vamos a terminar en esa lista, ¿no? Pero por un lado me gustó mucho pensar en esa idea de alguien que cobra por matar vidas, pero que quiso hacer de salvar vidas su profesión, su fuente de ingreso, su fuente de vida, no lo pudo, y alguien que estudió para salvar vidas se obsesionó con sus muertes, ¿no? Y también a mí me parece que Sansón era también un juego que me pareció muy interesante, es la de un individuo que permaneció tan anónimo, que pudo preservar, nadie le preguntó, claro. No era importante qué pensaba él, pero él tenía sus propios valores, tenía sus propios principios, él admiraba al rey, se sentía incluso un amigo personal del rey. Y cuando lo mata, lo primero que hace es ir a la iglesia más cercana y depositar una suma de dinero de su bolsillo importante para financiar misas en honor a su alma, ¿no? Y él vio todo el proceso. Él vio desde la aparición de la inauguración de la primera guillotina, la probó él. Vio el proceso de cuando el padre era un verdugo más convencional, que había que hacer todos los tormentos previos que después se eliminaron porque en función de la Ilustración se entendió que aquello había que desterrar, como también si iba a seguir existiendo la pena de muerte, tenía que ser un trámite rápido, con esa lógica burocrática además de los franceses, ¿no? De que sea un trámite lo más expeditivo posible y que no sufra, que no pierda tiempo. Ya pensando incluso en la abolición de la pena de muerte, al final el proceso se descontrola y termina pasando todo lo contrario, ¿no? Es decir, nunca hizo tanta plata un verdugo como Sansón, como en los tiempos en que se hablaba de una revolución basada en la virtud, en la razón, en la fraternidad, en la igualdad, en la libertad, que al final termina siendo la igualdad. Lo más representativo de la igualdad fue la guillotina, ¿no? Porque le tocó a nobles, le tocó a reyes, le tocó a pobres, le tocó a gente sin ninguna razón, a burgueses, y él además los vio a todos porque los decapitó a todos. Más de 2.900 personas. Solo él, ¿verdad? Y que además con esa lógica muy burocrática él iba llevando ese registro, ¿no? Y era hábil para los números también, ¿no? Los números administrativos, porque en realidad es un funcionario público de alta jerarquía, ¿no? Y además también funciona como líder gremial, ¿no? Reclama que se honre mejor, se valore más su oficio mientras perdure, porque él todavía creía en algún momento que iba a desaparecer, pero mientras tanto que se les pague bien, ¿verdad? Es decir, y casualmente cuando peor estuvo fue cuando
cuando Luis XVI reinaba, ¿no? Porque no mandaba a nadie. Esa época fue cuando él vivió pobre, ¿no? Lleno de deudas. Y además, cuando los patriotas llegan a tomar la Bastilla, también se llevan un gran fiasco, ¿no? Porque se encuentra que la Bastilla, que era un gran símbolo de la opresión, estaba vacía porque el rey los libraba a todos los presos después que entraban. Y él, bueno, decapitó delincuentes comunes por orden real, después decapitó al rey por orden de los jacobinos, después por orden de los girondinos, mejor dicho, después decapitó a los girondinos por orden de los jacobinos y después decapitó a los jacobinos por orden de los termidorianos y sobrevivió a todos ellos. Entonces era indudablemente la persona más indicada para contar su historia. También es cierto la anécdota de que Napoleón lo quiso conocer, porque en realidad, más allá de que para el público era intrascendente, no dejó un retrato, podía haberse pagado un cuadro, ¿verdad? No lo hizo. Prefería vivir porque además ya de niño había sufrido digamos, el bullying de ser descubierto en la escuela como el hijo del verdugo, y por eso se preocupó mucho por reivindicar el rol del verdugo. Pero también es cierto que en el mundillo político era un individuo emblemático, digamos, ¿no? Y Napoleón, cuando ya estaba para hacerse nombrar, proclamar emperador, quiso conocerlo y le hizo esa pregunta, que es cierto, le preguntó si él podía vivir tranquilo, y le dijo, bueno, si los emperadores que mandan mucha más gente a la guerra y saquean naciones enteras, pueden dormir tranquilos, porque no yo, ¿no? Se dio hasta el lujo de darle esa respuesta irónica, ¿no? A los Diógenes, al mejor estilo de Diógenes, ¿no? También está muy bien cuando Luis iba a ser decapitado, y él busca, el Sazón, el verdugo, busca entre el público alguien que lo salvara, y que también, hasta que lo mataron a él mismo, seguro, ¿no? Sí. Está muy bien recreado todos esos detalles, ¿no? Sí, es una novela que tiene muchos detalles, pero muchos detalles verídicos. Hay algún elemento de ficción, pero es muy elemental, muy... casi como que podés vivir los momentos que están sucediendo. Y además estoy tratando un tema en esta novela que es muy engorrosa, ¿no? Porque tiene muchos personajes, porque tiene muchos grupos, porque uno... es la miseria de la política llevada a un proceso dramático, vertiginoso, breve, ¿no? Como fue la Revolución Francesa. Y hay otra cosa, y es el morbo de la gente, ¿no? Porque todo esto de la guillotina terminó siendo la televisión, de la forma de distraer a la gente, ¿no? Claro, porque además después que teatralización de la situación, claro, pero que esperaban eso además. Pero después que vos juntaste a 100.000 personas frente a la plaza para matar al rey, ¿qué haces para seguir distrayendo a la gente? Claro. ¿No? Pero además, por ejemplo, los restaurantes ya lucraban porque vendían balcones, o sea, había gente que alquilaba balcones, y los restaurantes tenían el menú del día con los nombres de los, por ejemplo, si uno quería comerse un proyecto, una cosa, llevaba el nombre de algún decapitado célebre, ¿no? Que había estado decapitado ahí, en ese lugar, ¿no? Y bueno... hay cosas que en la humanidad no cambian. Sí, no, sin duda. El morbo, el manejo de la situación, del público. Sí. Las luchas de poder, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, cuando yo estudié primero en bachillerato y después tuve que estudiar en el IPA, la Revolución Francesa siempre me resultó muy engorrosa. Y una cosa que me costaba entender era cómo tanta gente, diciendo exactamente lo mismo, sosteniendo los mismos ideales, las mismas banderas, se pudieran odiar tanto, ¿no? Es decir, esa envidia que le tenía Robespierre a Danton, esa muerte rara de Marat, pero tanta gente, tantos revolucionarios muriendo por los revolucionarios, ¿no? Es decir, porque si vamos al caso, salvo la figura de los reyes, después enemigos de la revolución a la guillotina no fueron en gran cantidad. La mayoría fue los propios revolucionarios y gente que no tenía nada que ver, que fue acusado por otros para evitar ser ellos caídos en la sospecha, porque en definitiva este régimen, esta revolución, que esa también es una cosa muy propia del mundo moderno, ¿no? Que se inaugura prácticamente con la Revolución Francesa, las revoluciones que se ahogan en su propia sangre, ¿no? Aquello que un diputado girondino dijo, ¿no? Videut dijo, esta revolución es como Saturno se come a sus propios hijos, ¿no? Fue la mejor metáfora que pudo haber encontrado. Al propio tiempo él también marcha a la guillotina.
alguien que se encantó mucho con todo ese proceso, como Goya, pintó uno de los cuadros más emblemáticos, que yo siempre termino cerrando la Revolución Francesa, mostrando ese cuadro a mis alumnos. Y bueno, y cuántas revoluciones en el siglo XX terminaron desencantándonos por eso, ¿no? Porque terminaron siendo como Saturno, ¿no? Exactamente. Bueno, así que desde Sansón, Charles-Henri Sansón, vamos a hacer un salto. Amigos, ha sido un placer estar con Aldo Soleo Baldía hablando sobre su novela Un tal Charles-Henri Sansón. Hemos recorrido con él parte de su obra literaria en lo narrativo, pero nos queda descubrir a Aldo Solé como poeta. Eso es un debe que nos queda pendiente porque es una parte muy importante de él como escritor en su más reciente obra, Lumínicas, un poemario interesante que abordaremos en el próximo capítulo de Tinta de Escritores. Gracias por acompañarnos como siempre. Adiós.